Hola, buenos días. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de webinars que hemos dedicado al sector de Life Science y que hoy versará sobre el nuevo régimen de inversiones extranjeras y su impacto en el sector. Como tenemos el tiempo limitado y realmente queríamos intentar cumplirlo, os pediríamos que, de tener preguntas, por favor, nos las hagáis llegar a través del chat o del correo que veis en la pantalla. Y disculpadme porque no está funcionando ahora. Pues perdón, que nos las hagáis llegar a través del chat o del correo que veis en la pantalla y os las contestaremos al final vía email a la mayor brevedad. A ver, el objeto de esta sesión es analizar los cambios en el régimen de inversiones extranjeras introducidos recientemente en nuestro ordenamiento jurídico que suponen la suspensión del régimen de liberalización que imperaba en España desde el año 2003 y que pueden afectar, por tanto, también a las operaciones del sector de Life Science. A ver, no es una norma de ámbito sectorial, es una norma de alcance general y, por tanto, veréis que parte de nuestra explicación o la mayor parte de nuestra explicación será también de alcance general, pero sí que hemos intentado identificar y extendernos más en aquellos preceptos que se refieren más expresamente o que pueden afectar más directamente al sector de la salud. ¿De acuerdo? Y en cambio pasar de puntillas por aquellos aspectos más procedimentales u otros sectores que no afectan tan de llano en este sector. Quizá deberíamos empezar por comentar que, dada la reciente promulgación de la normativa, la falta de desarrollo y la carencia de precedentes, por tanto, significativos, es aún complicado fijar criterios generales para interpretar muchos aspectos de este nuevo régimen con la seguridad o la certeza que nos gustaría poder ofreceros, ¿no? Y de hecho vais a ver que en muchas ocasiones lo único que vamos a poder hacer es plantear dudas y simplemente transmitir de alguna manera pues, la relevancia de esta regulación y hacer hincapié en que esta inseguridad jurídica lo que implica es que debemos de mirar de forma muy individualizada y con mucha cautela cualquier operación que creamos que puede verse afectada por esta normativa. Y mucho más teniendo en cuenta además que, como veremos después, una de las consecuencias del incumplimiento puede ser la invalidez o la carencia de los efectos jurídicos de la operación de inversión. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el régimen anterior y en qué contexto se desarrolla esta nueva normativa? A ver, como decíamos, el régimen imperante hasta hace unos meses, plasmado en la Ley 19/2003, era el de liberalización de las inversiones extranjeras. Entonces, salvo por contadas excepciones en sectores muy específicos, la inversión extranjera no estaba sujeta a autorización en España, sino únicamente a determinadas obligaciones de información a meros efectos estadísticos. Este régimen liberalizado estaba, de hecho, en sintonía con el régimen imperante en la mayoría de países de la Unión Europea. La Unión Europea tradicionalmente ha sido un territorio abierto, receptivo, liberal en el ámbito de las inversiones extranjeras. Sin embargo, ya antes del estallido del COVID, se produce un cambio de tendencia. Se produce un cambio de tendencia a nivel internacional. Nos encontramos con las guerras comerciales entre China y Estados Unidos. Nos encontramos con políticas proteccionistas que van arraigando en numerosos países y eso tiene un impacto también en la Unión Europea. Y hace replantearse la necesidad de adoptar también aquí medidas de protección de nuestras empresas y de nuestros sectores estratégicos. En este contexto,
se publica el Reglamento de la Unión Europea 2019/452, que establece un marco para el control por parte de los Estados miembros de las inversiones extranjeras dentro de la Unión, pero eso sí, dejando que cada Estado sea libre de decidir si controla o no una determinada inversión extranjera y de adoptar los mecanismos que considere oportunos. Por tanto, no armoniza ni impone medidas, sino que básicamente establece unos principios de coordinación, de información entre Estados y prevé un listado de factores que pueden tener en cuenta los Estados, pero meramente orientativos para determinar si una inversión extranjera puede afectar o no a la seguridad o al orden público. Posteriormente, entonces ya sí, tras el estallido de la pandemia del COVID-19, pero antes de la aplicación del reglamento que estábamos comentando, la Unión Europea, como reacción ante la vulnerabilidad de las empresas ocasionada por el impacto económico del COVID-19, publica la comunicación de 25 de marzo del 2020 en la que señala la necesidad de proteger los activos estratégicos de la Unión Europea de las inversiones oportunistas y hace hincapié muy particularmente en el sector de la salud. Dice literalmente que en el contexto del COVID, comillas, podría haber un riesgo mayor de intentos de adquirir capacidades de salud, por ejemplo, para la producción de equipo médico o protector, o industrias relacionadas tales como establecimientos de investigación, por ejemplo, desarrollando vacunas vía inversiones directas. Y en ese marco, la Unión Europea, la Comisión, urge a los Estados miembros a estar vigilantes y hacer pleno uso de los mecanismos que hubieran implantado de control de las inversiones extranjeras o, si no hubieran implantado mecanismos aún, les urge a que implanten esos mecanismos y que los pongan en marcha. España es uno de los 14 países de la Unión Europea que en ese momento, en el momento de la publicación de la comunicación de la Unión Europea, ya había empezado a adoptar medidas de implantación de esos mecanismos de supervisión mediante esta regulación en la que nos vamos a centrar ahora. En particular, nos referimos al Real Decreto Ley 8/2020 y al Real Decreto Ley 11/2020 que modifica el anterior. Como decíamos, lo que hace esta normativa es suspender el régimen de liberalización, añadiendo un nuevo artículo a la Ley 19/2003, de forma que determinadas inversiones extranjeras directas quedan ahora sujetas a autorización previa, si se cumplen determinadas circunstancias que pueden basarse bien en el objeto de la inversión o bien en el perfil del inversor. ¿Cuáles son las operaciones sujetas? Para ver eso, en primer lugar, tenemos que ver qué constituye una inversión extranjera directa según el nuevo texto normativo. Las inversiones extranjeras directas, como veis en la pantalla, serían todas aquellas como consecuencia de las cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española, o cuando, como consecuencia de la operación societaria del acto o negocio jurídico, se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad, siempre que concurra una de dos circunstancias, o bien que se realicen por residentes de fuera de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, o bien que se realice por residentes de estos territorios, pero cuya titularidad real corresponda a residentes de fuera de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio. Y se entenderá que existe titularidad real cuando estos residentes extranjeros o bien posean o controlen directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control directo o indirecto del inversor. Ya
Con esta definición de inversión extranjera directa se empiezan a plantear algunas cuestiones y algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, fijaos que la norma no utiliza el criterio de residencia, sino que utiliza el criterio de titularidad real, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a obligar a analizar la cadena de control hasta determinar quién es el titular real de un determinado inversor. Y eso es algo que en determinados supuestos puede ser muy sencillo, pero en otros supuestos, como por ejemplo en el marco de los fondos de inversión, puede ser realmente complejo. Y es algo que la norma no ataca de forma específica. Otro tema que también creo que vale la pena mencionar es que, fijaos, que la regulación incluye literalmente tan solo a las operaciones societarias, es decir, lo que diríamos compraventa de acciones o participaciones, share deals, ¿de acuerdo? Pero no hace referencia a la compraventa de activos, a los asset deals. Al ser una norma de carácter restrictivo, interpretamos o creemos que debe interpretarse en su sentido literal y, por tanto, deberían entenderse excluidas las compraventas de activos. Pero, dicho esto, no obstante, sí que hay que advertir que si esa compraventa de activos implica la totalidad de los activos de una empresa o activos relevantes que forman una línea completa de negocio o una unidad productiva, no podemos descartar que la Administración pudiera llegar a entender que existe fraude de ley y que se ha estructurado la operación precisamente para evitar la norma. Y, por tanto, en esos casos debemos ser especialmente cautelosos, ya que nos podemos encontrar ante la tesitura, ante la necesidad de demostrar o de justificar las razones legítimas, que seguro que puede haberlas, que nos han llevado a estructurar la operación como un asset deal. Y bueno, vista la definición de inversión extranjera, como comentábamos antes, para que una operación esté sujeta a autorización, deben concurrir además algunas de las circunstancias que ahora veremos y que pueden venir dadas bien por el sector al que afecta la inversión o bien por las características del inversor. Y doy entonces paso a Mariano para que nos comente qué sectores estratégicos identifica la norma. Muchas gracias, Elena. Voy a intentar ser muy breve. Si puedes pasar a la siguiente slide, Elena. Bueno, me imagino que la llegará. Aquí lo tenemos. La norma establece una serie de sectores en los que la inversión extranjera queda sujeta a control. Es importante, cuando se lee este listado de 5 sectores, ver cómo se presentan. Se presentan diciendo que son aquellos sectores que afectan al orden público, a la seguridad pública y a la salud pública. Esto es, ya el Estado está diciéndonos cuáles son los sectores que le preocupan porque afectan a estos 3 elementos de seguridad nacional. Pero también son estos sectores los que, primero, la Unión Europea ha marcado como sectores estratégicos y que hay que proteger de manera especial. Y, de hecho, el listado es una copia de la normativa europea, en la que no nos ayudan mucho porque tampoco es que lo desarrollen, y eso nos lleva a una serie de dudas a la hora de interpretar qué es lo que está cubierto, que no, como veremos más adelante. Pero también es importante la afirmación de que todos estos sectores afectan a la seguridad nacional. Es decir, no hay que analizar y interpretar la lista de sectores sobre un análisis particular de si están afectando o no a la seguridad pública, porque ya es el gobierno que nos está diciendo que para ellos sí afectan a estos 3 elementos y, por tanto, quieren revisarlo. También es importante destacar que no se trata de prohibir la inversión extranjera, sino de proteger la seguridad nacional, la salud pública, el orden público en relación con inversiones extranjeras que lo puedan poner en peligro.
Y ese es el análisis que va a tener que hacer el gobierno, y ya veremos que en función de cómo evolucione la norma, pues será el Consejo de Ministros, un ministerio o un secretario de Estado, probablemente vaya en función del tamaño, pero al final va a ser el gobierno quien lo va a analizar con una gran discrecionalidad, pero siempre atendiendo a estos tres conceptos. El listado empieza por el más sencillo de interpretar, infraestructuras críticas. Aquí tenemos la Ley 8/2011 de protección de infraestructuras críticas del Estado, que dice claramente, define claramente cuáles son, y son aquellas instalaciones estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable para el funcionamiento de la nación, que no permiten unas soluciones alternativas y que tienen impactos en servicios esenciales. Aquí saber cuáles son estas infraestructuras críticas es sencillo para todas aquellas que lo son. ¿Por qué? Porque esto es un listado que debe andar en torno a 120 infraestructuras críticas que conoce el CNI, que es alto secreto, ya que supone explicar, bueno, si se conociera, se conocería qué infraestructuras considera el Estado que afectan a su seguridad nacional o al orden público. Por lo tanto, es altamente secreto, pero todos aquellos que lo son operadores críticos, y como operadores críticos se les ha notificado que lo son, han tenido que nombrar un delegado de seguridad, y quien es accionista de un operador crítico lo conoce, está informado, y por tanto antes de vender deberá informar de que lo que está vendiendo es una participación sobre un operador crítico. Pues aquí la discusión será sencilla sobre si caemos o no dentro de la definición. El siguiente sector que queda cubierto por la norma son las tecnologías críticas y productos de doble uso. Y repetimos la normativa europea, y se define como que entran dentro de estas tecnologías críticas la inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales, defensa, almacenamiento de energía cuántica y nuclear, nanotecnologías y biotecnologías. No vamos a extendernos en cada uno de estos elementos, sino quizá mejor ver qué pasa cuando una inversión tiene obviamente, si un inversor extranjero quiere adquirir una empresa biotecnológica, tendrá que notificar. Pero ¿qué ocurre cuando invierte en un conglomerado de empresas o una empresa dedicada de manera sustancial a otras actividades que no entran dentro de la definición de sector estratégico, pero que tiene una participación en un proyecto, en una empresa de biotecnología? ¿Hay que notificar en ese caso? La respuesta es que sí. Habrá que notificar, explicar cuál es la parte afectada de la empresa, y aquí lo que hemos visto es que las soluciones que puede establecer el gobierno son varias. Cabe desde que se apruebe la operación, por entender que no afecta a la seguridad o salud nacional. Cabe que se obligue a desinvertir de esa participación o en ese proyecto. O cabe, como ya sugiere la orientación de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras del 26 de marzo, establecer medidas como la obligación de dar una licencia a favor de otras empresas o a favor de otras instituciones, a fin de que se garantice pues, el suministro de determinados productos o el acceso a esa tecnología por parte de otros operadores que garanticen ese suministro y ese acceso, de forma que no se vea afectada la salud pública. También en este marco cabe hacer un análisis sobre qué ocurre si la empresa biotecnológica española no es lo que se está vendiendo, sino que lo que se vende son
el control de una sociedad francesa con inversiones en un gran número de sectores, entre ellos una sociedad española dedicada a la biotecnología. Hay que notificar. Nuestra interpretación es que sí, es decir, que en operaciones que ocurren en el extranjero, en la medida en que afecten a el control y a la titularidad real sobre sociedades españolas, de los sectores que estamos viendo, habrá que notificarlas y se podrán establecer condiciones. Esto, como os podéis imaginar, complica enormemente las operaciones de M&A, no solamente a nivel europeo, sino mundial. Es decir, España va a ser una de esas jurisdicciones y cuando haya una sociedad española habrá que analizar qué es lo que ocurre con esa participada. También esto nos va a condicionar por ejemplo, en startups donde hay rondas de financiación o hay coinversores, donde si hay algún inversor extranjero que coinvierte con un nacional, la inversión del extranjero quedará sometida a notificación, lo cual bueno, pues puede eventualmente retrasar y complicar enormemente pues, rondas de financiación, conversiones y proyectos conjuntos entre residentes extranjeros y entidades europeas. El siguiente sector que queda cubierto por la norma son los suministros de insumos fundamentales. Y aquí la norma hace referencia a 3 sectores: la energía, materias primas y seguridad alimentaria. En cuanto a la energía, es fácil definir qué es lo que entra dentro de la energía, ya que tenemos una ley del sector eléctrico y una ley del sector de hidrocarburos que nos dicen qué actividades pertenecen a este sector. Y aquí una reflexión. Por ejemplo, la norma del sector eléctrico establece que la producción de energía eléctrica es parte del sector eléctrico. Por lo tanto, en principio, caería dentro de los sectores restringidos. No obstante, nos cuesta ver que, por ejemplo, la adquisición de una planta fotovoltaica de un par de megas por un valor que obviamente que superará pues, el 1 o los 5 millones, pero que no afecta en absoluto a la seguridad del suministro eléctrico nacional, tenga que estar protegida. Entonces, lo único que como la norma no nos invita a nosotros a hacer el análisis de si afecta o no a la seguridad nacional, sino que es el gobierno quien quiere realizar ese análisis, entendemos que habrá que notificarlo. No nos parece acertado, pero creemos que sí que habrá que notificar. Pero en lo que nos interesa a nosotros, que es más la parte de salud pública, donde vemos que entra es a través de el suministro de insumos fundamentales. La Ley de Seguridad Nacional establece que dentro de los servicios esenciales y, por tanto, de los insumos fundamentales, está el suministro de, entre otras cuestiones, la alimentación, medicamentos y productos sanitarios. Es decir, a falta de una mejor definición de la norma, partiendo de lo que la Ley de Seguridad Nacional entiende como suministros fundamentales, aquellas sociedades que tengan participación en el suministro de medicamentos y productos sanitarios y en su fabricación pueden entrar dentro de la definición de sector restringido. En cuanto a la seguridad alimentaria, tampoco queda claro si se refiere a lo que es el abastecimiento alimentario o a la seguridad del abastecimiento alimentario, es decir, al food security o al food safety. A falta de una mejor definición, de momento entendemos que habrá que notificar en ambos casos. El cuarto sector que queda restringido es aquellos sectores que tengan información
acceso a información sensible. La información sensible se entiende como, en primer lugar, los datos personales, es decir, las sociedades que tengan acceso a datos personales, tal como vienen definido en la normativa de protección de datos personales, entran dentro de la norma. Es verdad que todas las empresas tienen acceso a datos personales, pero tienen que ser datos personales de carácter sensible. Nos pasó hace poco, por ejemplo, con una compañía que trata datos personales de obligados tributarios, de todos nosotros cuando pagamos impuestos. La verdad, eso es uno de los ejemplos donde entraría dentro de la definición de sector restringido y había que notificar. También aquellos que tengan información sobre infraestructuras estratégicas, es decir, aquellos que, por ejemplo, están manteniendo pues, instalaciones nucleares y tienen acceso a información que es sensible, también tendrán que, en caso de que se quiera adquirir su control, habrá que notificar. Y por último, el último sector restringido serían los medios de comunicación. Medios de comunicación no entendidos como infraestructuras de comunicación, sino como los medios de comunicación social previstos en el artículo 20 de la Constitución. Es decir, aquellas sociedades titulares de medios de comunicación social. Nada más. Elena, te cedo el testigo. Gracias, Mariano. Pues decíamos antes que, además de por el objeto de la inversión, como acaba de comentar Mariano, también pueden quedar sujetas a autorización las inversiones extranjeras directas en base al perfil del inversor. En particular, se suspende el régimen de liberalización en las inversiones extranjeras cuando el inversor esté controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país. Por lo tanto, ahí se incluirían, por ejemplo, los fondos soberanos o muchas de las inversiones chinas. Cuando el inversor haya realizado inversiones en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro, especialmente tecnologías críticas y productos de doble uso. Fijaos que este precepto amplía el control exponencialmente, porque considera la inversión previamente hecha en cualquiera de los Estados miembros, por lo tanto, al margen de la inversión específica que se va a hacer en territorio español. Y, en tercer lugar, si se ha abierto un procedimiento contra el inversor en otro Estado miembro o el Estado de origen o un tercer Estado, por ejercer actividades delictivas o ilegales. Fijaos que incluso se habla simplemente de procedimientos abiertos, ni siquiera resueltos con resolución condenatoria, lo que podría ir incluso o afectar al derecho a la presunción de inocencia. Y además no se acota ni cuantitativa ni cualitativamente. O sea que al final aquí fijaos la dificultad de comprobación de esas circunstancias, ¿vale? Si yo soy el vendedor, ¿cómo compruebo si el inversor tiene inversiones en sectores críticos en otros países o tiene un procedimiento abierto en cualquier país del mundo? Porque, a ver, recordad que el incumplimiento de la norma puede llevar a invalidar la operación y, por tanto, aunque el sujeto obligado por la norma es el inversor, las consecuencias afectan también al vendedor o a la compañía que es objeto de esa inversión, ¿vale? Por tanto, al final, todo eso crea una inseguridad jurídica muy significativa y deriva o va a derivar, sin duda, en una mayor complejidad de los contratos de inversión. Es posible, por un lado, que tenga que hacerse algún tipo de due diligence del comprador, y desde luego vamos a tener que reforzar el régimen de manifestaciones y garantías que otorga, ya no solo en este caso el vendedor, sino el comprador, ¿de acuerdo? E incluso es posible que vayamos a tener que poner cláusulas que establezcan qué ocurre
si la operación se declara nula y hay que revertir las prestaciones, con la complejidad inmensa que eso puede conllevar en los supuestos de compraventa de empresas o de inversiones en empresas. Muy rápidamente, procedimiento, porque como hemos dicho no nos vamos a detener ahí, solo recordar resumidamente que hay dos procedimientos, un procedimiento ordinario que puede durar unos 6 meses o hasta unos 6 meses, que acaba con la resolución del Consejo de Ministros, y además también hay un procedimiento simplificado para algunas operaciones previas a la entrada en vigor del nuevo régimen o para operaciones que estén entre 1 y 5 millones de euros. Por debajo de 1 millón, por el momento, las operaciones están exentas. Y en este caso resuelve la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. La Administración te tiene que decir en 5 días si puedes o no ir por este procedimiento fast track y si te dice que sí, lo cierto es que está resolviendo en un plazo de tiempo muy corto. Los efectos del incumplimiento tampoco me voy a detener, los veis aquí, simplemente volver a recordar otra vez que además de sanciones elevadas, lo más relevante es que las operaciones que se lleven a cabo sin la preceptiva autorización carecerán de validez y de efectos jurídicos hasta que en su caso se produzca la legalización. Y ya, para acabar, muy brevemente, unas consideraciones o unas reflexiones finales a modo de conclusión. La nueva normativa suspende el régimen general de liberalización de las inversiones extranjeras. Aunque se haya promulgado tras el estallido de la pandemia, entendemos que dado el contexto internacional, el cambio de tendencia de la Unión Europea y las consecuencias devastadoras del COVID, este nuevo régimen ha venido para quedarse. Existe un proyecto de reglamento que se está tramitando con carácter urgente, pero que entendemos que en términos generales va a recoger estas medidas, aunque esperamos que sirva también para aclarar algunas de las dudas que nos están planteando. Es además una normativa, como hemos dicho, que va a crear una complejidad importante en un número significativo de operaciones con componente internacional, algunas incluso aunque no tengan lugar en España, como hemos visto. Va a crear complejidad en las due diligence y va a crear complejidad en la redacción de los contratos. Hemos visto también que las inversiones en el sector de la salud pueden verse afectadas por el nuevo régimen. Son inversiones que pueden recaer sobre empresas que desarrollan su actividad en sectores considerados estratégicos o críticos y además no escapa a nadie que hoy en día hay una especial sensibilidad en todo lo que atañe al sector de la salud. Y por tanto, por último, como decíamos al principio, el mensaje principal a transmitir es que hay que analizar con mucha cautela cualquier operación que creamos que puede verse afectada por esta normativa. Y con esto acabamos ya. No nos queda más que daros las gracias por vuestra asistencia. Recordaros que si tenéis cualquier duda o pregunta la podéis hacer llegar al email o a los emails personales que os ponemos aquí de Mariano y mío. Y nada más. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos vernos muy pronto otra vez. Gracias.